Hi and welcome to my English class. Today we're going to learn about to the past simple for the A2 level. Ok, hoy vamos a ver sobre pasado simple para el nivel A2. Hoy vamos a ver la forma, los usos y unas cuantas actividades. Vale, pues la guía que vamos a ver hoy vamos a aprender pues el pasado simple, el past simple. Y es ideal para estudiantes para nivel A2, aunque también puede servir para B1, tal. Si hay estudiantes de A1 que también los aprenden, que es poco común, pero también puede haber casos. Vale, vamos a aprender la forma del past simple, los usos más comunes y un conjunto de actividades prácticas para que domines ese tiempo verbal fundamental para hablar en pasado. Vale, entonces vamos a continuar. Vale, ¿qué es el past simple? El past simple es un tiempo verbal que que se utiliza para hablar de acciones que ya han finalizado en un momento específico del pasado. Este tiempo verbal es fundamental para expresar pues hechos, eventos, experiencias que han ocurrido y concluido. Y es uno de los primeros tiempos del pasado que se aprenden siendo estudiante del inglés, ¿vale? Ser A2 es un nivel básico, es el primer tiempo verbal del pasado que se aprende. Vale, ¿cuáles son sus usos? Se usa para describir acciones terminadas con un tiempo definido, por ejemplo, I visit my friends yesterday, visité a mi amigo ayer, I visits, es el que concluye el paso del de, y bueno, yesterday tal, yesterday que significa ayer, ¿vale? También sirve para relatar eventos y historias del pasado, ¿vale? Es uno de los tiempos verbales más usados junto con el presente simple que ya hemos visto en el canal, ¿vale? Vale, ¿cuál es la formación del past simple para verbos regulares? Vale, en la mayoría de los verbos en inglés forman el pasado simple añadiendo la terminación de, como hemos visto antes en el ejemplo. I'll visit, ¿vale? Tenemos el verbo base que es visit y le añadimos ed, es lo que concluye lo que nos indica aquí, que terminan en ed en los verbos irregulares, ¿vale? Se le añade al verbo base ed. Sin embargo, hay algunas reglas para su correcta escritura que es importante tener en cuenta. Si el verbo termina en e, solo añadimos de. Ejemplo, like, le añadimos solo de, entonces queda liked, like. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos la y por i y añadimos ed y ed. Ejemplo, study, study, study. En verbos cortos terminados en consonante vocal, en consonante vocal, consonante, exacto, se suele duplicar la consonante final antes de añadir ed. Por ejemplo, stop, stop. Vemos aquí tenemos doble consonante, doble P y añadimos ed. Tenemos un ejemplo, she cleaned the house last week. Vale, ¿cómo sabemos que esta frase es pasado? Si yo pongo esta frase aquí en grande y no digo nada, vosotros, ¿por qué pensáis que es en pasado o que no está en presente? ¿Por qué? Porque tenemos ed, eso indica un pasado, ¿vale? Es como el es del present simple. Pues en pasado simple nos indica con ed. También podemos poner como complementos yesterday, last week, last year, last no sé qué, ¿vale? Eso nos indica también que la oración está en pasado, ¿vale? Vale, aquí tenemos la formación en verbos irregulares, hay cambios especiales, pues en A2, en pasado que aprendes una lista que vamos a ver en unos momentos, os voy a enseñar. Hay una lista entera de verbos irregulares que os tenéis que aprender sí o sí, ¿vale? Aquí no hay ninguna didáctica ni nada, tiene que ser con cabeza, ¿vale? Vale, ¿qué son los verbos irregulares para gente que no sepa? Los verbos irregulares no siguen una regla fija para formar el pasado. Por ello es necesario memorizarlos. Estos son verbos comunes que poco a poco
se deben aprender y usar correctamente. Por ejemplo, en la lista de verbos aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, go pasa a went. ¿Por qué? Pues no sé, el inglés es así. Aquí no hay ninguna didáctica, ningún apoyo que se pueda tener. Aquí es aprenderlo, punto. Entonces, go pasa a went. Bien. Have pasa a had. Sí pasa a so. Hay que cambiar también un poquito la pronunciación. Sí pasa a so. Do pasa a did. Make pasa a made. Come pasa a came. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es they went to the park yesterday. Went es el pasado de go, entonces ellos fueron al parque ayer. También tenemos aquí el complemento yesterday, que también nos incluye para saber si es pasado, ¿vale? Un buen paso para dominar este grupo, ¿vale? Es los verbos regulares, es aprender una lista pues básica de verbos irregulares que usan frecuentemente en el nivel A2 y practicar su uso en oraciones, ¿vale? Creo que tengo aquí la lista de verbos, ¿vale? Aquí está la lista de los verbos, ¿vale? Vale. Entonces, aquí tenemos la lista de los verbos irregulares, ¿vale? Aquí hay varias columnas, os explico. Aquí está el infinitivo, ¿vale? Esto es un nivel A2, ¿vale? Pero en realidad hay muchos más. En nivel B1, nivel A2, al final os vas a tener que aprender muchísimos más verbos irregulares. Esos son unos niveles básicos, ¿vale? Una lista básica, pero en B1 vais a tener que aprender la otra parte de las listas de los verbos irregulares, ¿vale? Es esta y otra tanda más aquí al lado, ¿vale? Vale, os explico. En la lista de los verbos irregulares, si tenéis algún libro, English 5, English Half, Lounge Half, cualquiera de esos os incluye la parte de atrás del todo del libro, os incluye la lista de los verbos irregulares, ¿vale? Aquí están los básicos, pero en vuestros libros estará la lista completa de los verbos irregulares. Vale, os explico. Aquí está en la primera columna el infinitivo, el verbo base también llamado. Aquí, ¿cómo es el infinitivo, pero un pasado simple, que es el que nos interesa? Por ejemplo, begin pasa begun, become pasa became, be, el verbo be pasa a was o were, o sea, is o are pasa a was o were en pasado. Build pasa built, bring pasa brought, come pasa came, ¿vale? En la tercera columna, que aquí no nos interesa, pero bueno, te no os explico, está el pasado participio, ¿vale? El pasado participio. ¿Qué es? Es una otra gramática de verbos que ahí se aplica a nivel B1, ¿vale? En este caso, pues no voy a explicar porque es nivel B1, es en el siguiente año, ¿vale? Y después aquí tenemos la traducción, que en vuestro libro de inglés no aparecerá la traducción al español, pero aquí aparece. Si queréis, me dejáis en los comentarios y yo subo la lista de los verbos completa con la traducción al lado, ¿vale? Esta básica y otra extra, que es la otra parte de los verbos irregulares, por si queréis ya estudiarla. Pero que esto con A2 ya llega de sobra, ¿vale? Entonces, esto. La tercera columna no os interesa en A2, porque es el pasado participio y ese en A2 no entra, no lo requieren. Requieren en B1. ¿Vale? Entonces vamos a volver aquí a la presentación. ¿Vale? Entonces, ahí estamos con la lista de los verbos irregulares que ahora tenéis que aprender sí o sí. ¿Vale? Aquí no hay ninguna dinámica, ni una didáctica, ni nada. Aquí es solo aprenderlos de cabeza. Te cuesta a ti, me cuesta a mí, nos cuesta a todos, pero es lo que hay. ¿Vale? ¿Cuál es el uso del past simple? Vale, el past simple tiene varios usos importantes en la comunicación diaria, ideales para expresar, ¿vale? Y son muy significativos para la hora de expresar en inglés. Vale, ¿cuáles son sus usos? Son acciones completadas en un momento concreto del pasado. Por ejemplo, I saw
him yesterday. I saw es el pasado de see, de ver. Yo vi a Jim ayer. ¿Vale? También se puede usar para hábitos o rutinas en el pasado que ya no ocurren. Por ejemplo, she washed her hair every day when she was young. Ella se lavaba el pelo todos los días cuando ella era joven, ¿vale? Es un hábito que ha sido pasado, pero que ya no ocurre, ¿vale? También otro uso son las situaciones o hechos que eran verdaderos en el pasado. Por ejemplo, my grandfather had 2 brothers. Es una situación, ¿vale? Que ha sido en el pasado, pero pues esos 2 hermanos, pues igual fallecieron. Los tenía, no los tiene. Es una situación que ha pasado, pero que ya pues no los tienen. Vale, también podemos para describir eventos en orden cronológico, para contar una historia o experiencia. Os va a servir mucho el past simple para expresar en un writing, ¿vale? En un writing, en el examen de writing, si vas a la escuela de idiomas, Cambridge, Oxford para sacar el A2, tienes que tienes que hacer el examen writing, ¿vale? Para sacar su nivel A2 tienes que hacer varios tests, el examen, tienes que hacer un listening, que es de escuchar, un writing, que es de escribir, que os va a servir tanto el present simple, toda la gramática que vayamos viendo, el present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, tal. Aquí en A2 os va a servir, os va a requerir el present simple, past simple, present continuous y el past continuous depende de la comunidad autónoma. ¿Está regulado en A2 o no? Aquí en Galicia, pues no está regulado en past continuous en A2, está regulado en B1. Vale. Entonces, el past simple os va a servir mucho para describir una cosa que ha sido pasada, que va a entrar en el writing fijo, gente, en el writing de A2 en vuestro examen, ¿vale? Que os contéis una historia pasada. Ahí entra el past simple, por eso es un tipo de gramática que os va a servir muchísimo, así que prestadle mucha atención a esto, ¿vale? Por ejemplo, entonces tenemos esto para describir eventos en orden cronológico para contar una historia o una experiencia, ¿vale? Por ejemplo, I arrived, took off my shoes and relaxed, ¿vale? Esto nada, esto no lo aplicará ahora porque es un ejemplo rápido, pero esto describe en un aeropuerto. Took off es un phrasal verb, ¿vale? Que significa me descalcé. Me descalcé mis zapatos y me relajé. Yo, arrive es yo llegué, me descalcé y me relajé. Punto. Took off es me descalcé, ¿vale? Es un phrasal verb que, bueno, en la 2 pues no se llama phrasal verb, se llama como... se puede tener phrasal verb, pero tiene otro tipo de nombre que ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero a partir de la 1 esas cosas se llaman phrasal verb, que son como frases hechas, ¿vale? Vale, aquí en inglés, aquí en España decimos me desharté, punto. Vale, pero en inglés decimos took off my shoes, me descalcé mis zapatos, hice todo completo. Aquí en España lo ocultamos el mis zapatos, pero en inglés se dice todo completo, ¿vale? Vale, vamos a ver la estructura de las oraciones, por lo típico de afirmativo, negativo y pregunta. Vale, la construcción correcta de oraciones es fundamental para usar el past simple con precisión y hay 3 formas eh, de expresarlo. Vale, la afirmativa es sujeto, I, you, we, she, tal. Verbo en pasado, regular o regular. Vale, recordamos, regular con ed, irregular pues go, went. Ahí tenéis que mirar la lista de los verbos irregulares. La forma más fácil de aprender son los verbos irregulares, que son haciendo ejercicios del past simple con verbos irregulares, ir haciendo los ejercicios viendo por la lista. Así como lo estáis manejando en vuestra cabeza, se va quedando y ya os vais acordando, ¿vale? Vale, pues sujeto, verbo en pasado irregular o irregular. Por ejemplo, she walked to school, she walked. Tiene una ed, entonces sabemos que walk pertenece a los verbos regulares, ¿vale? Después tenemos la negativa, sujeto más did not o didn't más el verbo base. Recordar, esto es como el present simple. En negativa y en pregunta siempre se usa el verbo base, ¿vale? Por ejemplo, he didn't es el auxiliar en el pasado, es did, y solo hay una
¿vale? No es como en present simple que hay dos, hay do y does. Aquí hay uno, didn't o did. Vale, he didn't eat breakfast. Él comió el almuerzo. Y por último, la interrogativa. El auxiliar, did, más sujeto, are you y tal, más verbo base, más question sign. Es una nueva palabra, question sign es signo de interrogación. Por ejemplo, did you watch the movie? Él vio la película, ¿vale? Él vio la película, es un question. Did you watch the film? ¿Por qué sabemos que es un pasado? Porque el auxiliar lleva did y no do. Por ejemplo, sería, did you watch the film? ¿Tú ves la película? Do you watch the film? Ahí expresión present. Pero como tenemos un did, expresa pasado. ¿Tú viste la película? Vale. Es esencial no confundir el uso del verbo en pasado con las estructuras negativas e interrogativas, como el present simple, donde el verbo principal siempre permanece en la forma base. Importante tenerlo metido aquí en la cabeza. Importantísimo este efecto. Vale. Ejemplos prácticos para el past simple. Vale, aquí tenemos los ejemplos que también puedes ver. Afirmativo. He played football last Sunday. ¿Por qué sabemos que es un pasado? Porque el verbo tiene ed. Y recordamos que ed es pasado ¿para qué verbos? Para los regulares. Deseamos ya que play también es otro verbo regular. Así que lo ampliamos a nuestra lista de verbos regulares. He played football last Sunday. Otra cosa que indica que es pasado. Last Sunday, el pasado domingo. ¿Vale? Él jugó al fútbol el pasado domingo. ¿Vale? La negativa. She didn't watch TV last night. Otra cosa que es ¿por qué sabemos que es pasado? El auxiliar didn't. El auxiliar didn't indica pasado. Last night, otro complemento pasado, la pasada noche. Ella no vio la tele la pasada noche. ¿Vale? Y por último, la interrogativa. Did you visit your parents last weekend? ¿Tú visitaste a tus padres el pasado fin de semana? ¿Vale? Pues, por ejemplo, para contestar una pregunta, se contesta con el auxiliar. Yes, I did, or no, I didn't. ¿Vale? Recordamos que hay que responder no con el verbo, sino con el auxiliar. ¿Vale? Estos ejemplos se ven claramente como ver los verbos regulares y irregulares en afirmaciones negativas, interrogativas y afirmativas. Es recomendable practicar creando tus propias oraciones. Voy a dejar aquí abajo pues mi aula virtual donde puedes ver y lo subiré. Si entráis y aún no está subido, teniendo en cuenta que lo subiré. Frases para que hagáis ejercicios del past simple, ¿vale? También dejaré al principio de la página pues una pequeña explicación para que refresquéis. Si necesitáis también ver otra vez este vídeo, verlo sin problema. Parte de YouTube es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces, la mejor manera para aprenderse las estructuras es haciendo ejercicios y viendo sobre la estructura que está aquí. Sujeto, verbo en pasado, tal, 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 tal. ¿Vale? Aquí está la estructura. Entonces, lo más recomendable es ver la estructura para recordando cada vez que hagáis actividades del past simple. Vale, ¿cuáles son los errores comunes y cómo lo podemos evitar? Vale, pues al aprender el past simple, los errores son muy comunes, ¿vale? Por vosotros. Bueno, y por nosotros también, los profesores también nos equivocamos muchísimo también en el past simple y obviamente somos personas y pues tenemos nuestros errores. Pero que no, nosotros queremos que vosotros no los tengáis, ¿vale? Por ejemplo, no usar did con verbo en pasado en preguntas negativas. Por ejemplo, lo que sería incorrecto sería did he wrote. Wrote en negativa no funciona. Tiene que ser el verbo base. Wrote es el pasado de write, de escribir. ¿Vale? Wrote es escribió o escribe. ¿Vale?
Did he wrote a letter? Es incorrecto, porque con did no va el verbo en pasado, sino el verbo base. Y lo correcto sería did he write a letter. Write es el verbo base, escribir, ¿vale? A letter es una carta, ¿vale? También otro error es agregar ed al verbo después de did en negativas e interrogativas. Un ejemplo incorrecto sería she didn't went to school. Igual que en pregunta solo van los verbos en negativo, en afirmativo, en negativo, en preguntas solo es en... perdón, el verbo en pasado solo va en afirmativo, en negativo y en pregunta va el verbo principal, el verbo base. ¿Vale? Por ejemplo, she didn't went to school, está mal. ¿Cuál es la forma correcta? She didn't go. ¿Vale? Went es el pasado de go. She didn't go to school. Vale, recordar que después del did el verbo siempre va en infinitivo sin ed. Practica estas formas estudiando y evitará confusiones y errores frecuentes, ¿vale? Que pues si tenéis estos errores que sepáis que son muy comunes, pero hay que evitarlos, ¿vale? Sobre todo para el examen, si pues estáis viendo este vídeo pues cuando estés a unos días de presentaros el examen de A2, estos errores hay que evitarlos, si no... Vale, vamos a hacer unas actividades para practicar el past simple, ¿vale? Vale, pues tenemos que hacer estos ejercicios. Primero, vamos a completar las oraciones con el verbo en pasado simple. Por ejemplo, tenemos they watched a movie last night. ¿Cómo quedaría esta oración? Tenemos un verbo, perdón, una oración en afirmativa con they. ¿Cómo iría en pasado watch? Recordemos que watch es un verbo regular. Vale, entonces, ¿cómo quedaría esta oración? They watched con ed al final. They watched a movie last night. Como es regular, le añadimos solo ed. ¿Vale? Si fuese regular, pues cambiaría todo la base. Pero como es regular, solo añadimos ed al verbo base. Entonces quedaría they watched a movie last night. Lo que tenemos, vamos a escribir preguntas utilizando did, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Did she con el verbo go to the party? ¿Cómo quedaría esto? Exacto, iría con go. Did she go to the party? Quedaría igual. ¿Por qué? Porque en afirmativo, perdón, en negativo y en question, en pregunta, el verbo siempre queda en base, no se modifica en el pasado. Vale. Entonces queda did she go to the party? Vale. Aquí os dejo aquí un ejercicio extra por si queréis hacer en casa y en la libreta, que es transforma oraciones afirmativas negativas usando didn't o did not. ¿Vale? Si queréis que lo corrija, me enviáis una foto a mi correo electrónico diego.fernandez.a1a2@gmail.com y ahí lo podéis pasármelo con vuestro nombre en el asunto y la gramática, en este caso past simple. Le ponéis eh, Rocío Fernández, past simple. Y ahí me adjuntáis la imagen y yo lo corrijo encantado. ¿Vale? Vale, entonces también os voy a subir pues al aula virtual ejercicios, ¿vale? De past simple para que practiquéis. Siempre recordad ver el vídeo entero antes de empezar para refrescar. Después, tener al lado en una libreta las estructuras, que va a servir muchísimo. Vale, entonces hemos llegado al final de esta guía del past simple. Espero que os haya gustado, ¿vale? Recordad, practica y domina el past simple, ¿ok? Es grabarlo directamente, ¿vale? Practica y domina el past simple. Importante, si estáis presentando al nivel A2 en el examen dentro de muy poquito,
recordar, past simple, domínalo y practica mucho, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y habráis dominado el past simple, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y es que os sea de ayuda esta presentación, esta guía detallada sobre el uso, actividades y las estructuras del past simple. Vale, entonces espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal para ver nuevos vídeos abajo y recordad de que igual voy a probar también dar en el canal hasta nivel B1, ¿vale? En este caso, hasta ahora daba a 1 y a 2 y ahora voy seguramente a extenderme a B1, ¿vale? Así que los alumnos de B1, ¿vale? El Past Simple, si lo estáis viendo, también vale para vosotros, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Otra vez suscribirse al canal para nuevos vídeos y activar la campanita para que os reciba las notificaciones cuando esté listo otro vídeo. Y chao, chao.